En el vídeo de hoy me gustaría hablar de una de las figuras más controvertidas dentro de la industria de la música, que es la del manager. Como os he explicado en otros vídeos, es súper importante que el artista jamás pierda el control de su proyecto musical, pero a la vez también es muy importante que sepa subdelegar ciertas funciones, porque si no, básicamente es imposible poder llegar a todo. En ese punto, la introducción de una figura como la del manager es absolutamente esencial. Para que os hagáis una idea, a mí siempre me gusta pensar que hay dos directores en un proyecto musical y un presidente, por así decirlo. El presidente obviamente va a ser el artista, es el que tiene que tener en todo momento el control sobre todo el proyecto. Pero a su vez también hay dos directores, que en este caso para la parte artística sigue siendo el artista, él va a llevar las riendas de todo lo que es en sí la música, la composición, todo lo que tiene que ver con la parte musical, y la segunda pata es la del negocio. Y ahí es donde entra la figura del manager. El manager es una de las figuras principales en cualquier proyecto musical. Es el que se va a encargar de absolutamente todas las funciones relacionadas con el negocio. Estas pueden ser desde contactar con medios de comunicación, desde hablar con promotores a la hora de los conciertos o ayudar en la definición de la imagen en un proyecto musical. Las labores no están muy establecidas, pero sobre todo es la persona que va a ser el representante en cada cosa que haga el artista. Imaginad, por ejemplo, que estáis en un directo, estáis en una gira, pues es lógico que en vez de contactar directamente los organizadores con el artista, esto se haga a través del manager o del road manager, que al fin y al cabo son los que van a decidir qué se hace con esta información, si realmente es necesario llevársela al artista o no hace falta. Para que os hagáis una idea, el manager normalmente se podría decir que tiene funciones principales. La primera de ellas es la de planificar. Como os he dicho, y al ser el gestor de toda la parte de negocio, el manager tiene que hacer muchísimas labores de planificación del proyecto musical. Desde cuándo va a ser el lanzamiento de la canción, a la respuesta a ciertos medios de comunicación en caso de que contacten porque quieren hacer alguna actividad juntos, o la selección de en qué festivales un grupo va a tocar. Al fin y al cabo, como he dicho antes, el artista obviamente tiene que estar enterado de todas estas cosas, y quizás hay artistas que prefieren delegar muchísimo más en el manager porque confían en él, y otros no, que prefieren estar 100% involucrados en todas las decisiones alrededor del grupo. Obviamente, al ser el líder del proyecto musical, es obvio que el artista tiene que estar encima del manager para realmente saber qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Pero como te digo, obviamente no se puede llegar a todo, y entonces hay que saber cuándo hay que subdelegar y cuándo hay que estar allí. Otra de las funciones que un manager tiene que llevar a cabo es la parte más organizativa. Cuando el proyecto musical crece, es obvio que vas a tener que empezar a trabajar con diferentes entidades, desde discográficas, editoriales, distribuidoras, y al fin y al cabo el manager te puede ayudar a manejar toda esta clase de comunicaciones con ellos. Si no, te puedo asegurar que como artista es una locura y que no vas a poder llegar absolutamente a todo. Por eso la selección del manager es absolutamente esencial. Y más allá de eso, hay otros papeles, por ejemplo, como puede ser la gestión de redes sociales, que a muchísimos artistas les gusta llevar ellos mismos, pero otros deciden contratar a una empresa externa para que se lo haga. En este caso, el manager sería el encargado de la contratación de esta persona para tu proyecto musical. Otra de las funciones que realmente tiene que llevar a cabo un manager es la del liderazgo y la dirección. El manager se encarga de guiar al artista a través de todas las entidades musicales para que sepan elegir cuál es la más conveniente, pero también tiene que dirigir a personas, tiene que hablar con road managers, tiene que hablar con community managers, tiene que ser una persona con unas capacidades de liderazgo para poder dirigir y saber cómo llevar a la gente en cada momento. Y otro de los atributos esenciales para un manager es el tema de controlar el budget, la panoja. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo un manager, como he dicho al principio, es la parte del negocio, y en cualquier negocio, nos guste o no, hay dinero, si no, no es negocio. El manager es la persona que tiene que gestionar el budget del artista, del músico, para saber tanto dónde invertir, cómo invertir, cuándo invertir, y también el retorno de este dinero a los artistas. Nos guste o no, cualquier proyecto musical al fin y al cabo no deja de funcionar un poco como una empresa. Al fin y al cabo vas a trabajar con gente externa, con gente interna, y vas a tener que manejar unos recursos que tienes que saber cómo funcionan y cuánto consumen para realmente poder hacer que sea rentable para todos.
El último punto, y es creo también uno de los esenciales, es el del networking, es el de los contactos. Un manager tiene que conocer a muchísima gente, tiene que tener contactos en muchísimos sitios para así poder hacer que tu grupo, que al principio seguramente no lo conozca casi nadie, pueda llegar a muchísima más gente. Imaginad, por ejemplo, que trabajáis con un manager que ha trabajado en una discográfica, que ha trabajado en una distribuidora, que ha trabajado, por ejemplo, en una promotora. Al fin y al cabo, estas personas tienen muchísimos más contactos dentro de la industria musical, de las cuales el artista se puede beneficiar. Piensa al fin y al cabo en una cosa, que el manager de media se suele llevar entre un 10% y un 25% dependiendo de la madurez del proyecto musical. Si el proyecto está más verde, digamos que se lleva más porcentaje, mientras que para artistas que ya están más consagrados se llevan un poco menos. Es por ello que al manager le conviene que sus proyectos musicales vayan lo mejor posible. Imagínate, por ejemplo, que trabajas con un manager de un artista reputado. Es muy probable que él te proponga hacer alguna clase de colaboración, versión con el artista más reputado para que tú así puedas conseguir un número muchísimo más grande de fans. Ya para acabar te voy a hablar de dos ejemplos de dos managers que yo creo que son muy interesantes. El primero de ellos es Brian Epstein y fue el manager de los Beatles. Para que os hagáis una idea, después de, bueno, como os conté en el otro vídeo que os dejo aquí arriba, después de la experiencia de los Beatles en Hamburgo, que ahí es donde Brian conoció a los Beatles, Brian de hecho no tenía nada que ver con la industria musical, él venía de otra industria totalmente diferente, pero sin embargo se quedó prendado por lo bien y lo bonito que tocaban los Beatles. Lo primero que hizo fue sentarse con ellos y definir el proyecto de los Beatles. Así, por ejemplo, lo que hizo fue cambiar la manera en que iban vestidos. A partir de entonces y durante una época siempre, por ejemplo, los Beatles llevaban traje. Esta decisión estética fue de Brian, no fue de los Beatles. Así que al fin y al cabo, el manager, a pesar de que no dice lo que tiene que hacer, ayuda con ideas en la creación del proyecto musical. Otro ejemplo, y muchísimo menos feliz, es el de Scooter Braun, que es el manager, bueno, ex-manager de Taylor Swift. That's something that I think also comes with growing up. Which brings us to Scooter Braun. Os dejo un cachito de entrevistas de, bueno, la opinión que tiene Taylor Swift actualmente con él. Están metidos actualmente en muchísimas trifulcas legales porque Scooter compró parte de los derechos de las canciones de Taylor y Taylor después no puede cantarlas en directo. Por eso es tan importante elegir muy bien las personas con las que vas a trabajar y sobre todo tu manager, porque tanto te puede hacer que tu carrera despegue y vaya a otro nivel, como que te puede hacer absolutamente la vida imposible. Así que eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo, like, campanita. Y bueno, si tienes algún comentario, si tienes alguna historia que te gustaría compartir, aquí abajo tienes los comentarios. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo.